Buenas tardes, hoy nos encontramos con María Carcelén. Ella es enfermera actualmente en el Hospital Virgen de la Poveda y también trabajó durante el auge de la pandemia en el Hospital de la Princesa. Hola María, ¿qué tal? Hola, muy buenas Marta. Pues la verdad que un pelín nerviosa, que nunca he hecho una entrevista de estas, pero con muchas ganas de contestarte a todo lo que me preguntes. Bueno, no te preocupes, que verás que se da todo bien. Vale, bueno, pues vamos a comenzar la entrevista. La entrevista va a tratar sobre la información ocultada por el gobierno durante la crisis del COVID-19. Y queríamos preguntarte, María, como enfermera, que nos expliques primero los síntomas, pues, de la enfermedad. De acuerdo. Hoy en día sabemos que los principales síntomas del COVID-19 son fiebre, tos y cansancio, lo que podría llevarnos a confundirlo fácilmente con otras enfermedades como es, por ejemplo, la gripe común. Otros síntomas menos habituales son dolores generalizados, dolor de cabeza, de garganta, diarrea, pérdida del olfato e incluso erupciones cutáneas. Estos dos últimos síntomas podrían decirse que son más característicos de esta enfermedad y lo diferencia un poco más. Claro, y al principio de la pandemia, pues recordamos que no se decían los síntomas de forma clara. ¿Por qué crees que no se decían de forma clara? Vale, el principal problema es que, tal y como he dicho anteriormente, la mayoría de los síntomas del COVID-19 son muy comunes y suelen confundirse con otras patologías como la gripe. De hecho, muchas personas en enero y febrero ya refirieron síntomas como los anteriormente dichos, incluida diarrea y la pérdida del olfato, por lo que es posible que muchos de ellos sufrieran el COVID sin siquiera saberlo. Claro, claro. Y recordamos que Madrid, al principio de la pandemia, fue una de las ciudades que peor estaban en cuanto a casos, en cuanto a muertes. Y ahora, actualmente, pues está más o menos bien. Pero ¿por qué crees que se está llevando la situación allí, como diría, más normal que, por ejemplo, en ciudades de Andalucía, que hay muchísimas restricciones, el toque de queda a las 10, allí en Madrid a las 12? ¿Por qué crees que es esto? A ver, sinceramente, no estoy muy puesta en las últimas restricciones impuestas por unas comunidades y por otras, porque al final este tema te acaba cansando. He oído algunas cosas, lo he comentado con compañeros de profesión y tal. Lo que sí te puedo decir es que Madrid tiene un índice de población mucho mayor que otras ciudades. Y por lo que tengo entendido, los confinamientos se están haciendo en función a la incidencia, que es el número de nuevos casos que aparecen en una población y en un tiempo determinados. A lo que voy es que, por poner un ejemplo, si tenemos una ciudad A con 1000 habitantes y una ciudad B con 500, y pongamos que el índice para las restricciones es del un 1%, la ciudad A se confinará simplemente con 10 habitantes, pero la ciudad B, con muchos menos, como que son 5, ya estaría confinada. Por tanto, Claro, decir que otras ciudades están mejor que Madrid es relativo, porque en proporción para la población que tienen más casos que Madrid, aunque hablando en lo que son números brutos, no lo parezca. Tenemos que tener también en cuenta que Madrid, tal y como has dicho tú, al principio, en la primera ola, estuvo mucho peor. Entonces, la gente tiene miedo y por eso yo creo que cumplen más las restricciones, se ponen más las mascarillas que a lo mejor en otros sitios, que no tienen tanto miedo. claro. ¿Y crees que ahora, actualmente, sabemos que Madrid, pues está, o sea, he dicho en el principio de la pandemia no estaba tan bien, pero ahora es verdad que los casos han bajado muchísimo. ¿Crees que esto es porque no se están haciendo pruebas, porque no se están haciendo PCR? A ver, está claro que ahora mismo el número de PCRs que se están haciendo es mucho menor que en meses anteriores. Sí que se están haciendo pruebas, menos pruebas, pero también hay que tener en cuenta que la situación no está como al principio. Ya no hay tanto índice de ocupación en camas UCI ni en planta. Y una gran parte de la población ya ha pasado el COVID. Creo que esta es una de las razones por la que la situación está mejor.
La mejora de la situación inicial también ha permitido establecer protocolos para realizar esta prueba de manera más controlada y cuando realmente hay sospechas de enfermedad. Hay que tener en cuenta que realizar las PCRs de manera indiscriminada también supone un gasto económico y de recursos humanos. Claro, claro. Vale, pues ahora te quiero preguntar sobre el nuevo hospital, el Hospital Isabel Zendal. ¿Qué opinas sobre su planificación? Esa es una buena pregunta. Dentro del gremio sanitario te puedo asegurar que muy pocos te dirán que les parece una buena idea la apertura de este hospital. En primer lugar, la apertura de un hospital de pandemias, sinceramente me parece bastante ridícula. Es un gasto en dinero que yo veo innecesario y que en los tiempos que corren, estando las cosas como están y lo mal que van a estar en un futuro próximo, ese dinero creo que se podría invertir en otras cosas, como la renovación de equipos que ya tenemos e incluso de instalaciones. Inaugurar un hospital inacabado solo por el orgullo y por motivos políticos me parece una vergüenza, por así decirlo. Eso sin hablar de lo que supone para el resto de hospitales, que aunque no estén desbordados por el COVID, sí que tienen que ahora enfrentarse a todos esos pacientes que durante la pandemia se dejaron de lado. Claro. Además, encontrar enfermeros ahora mismo, la verdad que resulta un poquito imposible. He visto incluso en mi propio hospital pelearse con otros hospitales por quedarse con los Con el enfermeros. enfermero. Madre mía, Y pues sí. sí, y quedan puestos por cubrir en los hospitales que actualmente están funcionando. Y en mi opinión, llevarse a los profesionales de los hospitales que están ahora mismo funcionando a este que han abierto nuevo supone aumentar los ratios enfermera-paciente, aumentando las cargas y haciendo que no se pueda eh, dar un trato adecuado para los pacientes de estos hospitales. Además, también me parece bastante increíble que llevando tantos meses como llevan diciendo que van a abrir este hospital no lo hayan podido organizar un poquito mejor y buscarse la gente y por lo menos tenerlo acabado. Claro. ¿Y por qué crees que la gente, o sea, ahora se está hablando mucho de la vacuna, de que en enero vamos a empezar con las vacunas, tal? También se ve que la gente tiene miedo a vacunarse. ¿Por qué crees que tienen más miedo a vacunarse que al propio COVID? Pues mira, Marta, desde mi punto de vista, no llevamos ni siquiera un año con esta pandemia. Por lo tanto, eh, ya tenemos la vacuna, o sea, la aprobación de medicamentos y de vacunas supone muchos años de investigación, de pruebas, de aprobación de comités éticos, experimentar con animales, mejorar esas vacunas, esos medicamentos y por último probarlo en personas. Repito, esto lleva años y sin embargo nosotros lo hemos reducido a unos pocos meses. A mí personalmente no termina de convencerme. Por otro lado, justamente ayer leía algo relacionado con esto, sobre una noticia de la vacuna del COVID de la empresa Pfizer. Y cómo no va a tener la gente miedo si leen titulares en los que ponen que síntomas como son la fiebre, la mialgia y el dolor en el lugar de punción son síntomas gravísimos. Yo, porque soy enfermera y conozco estos términos y porque me da curiosidad y leo la noticia, pero hay otra gente que no se molesta en eso. Una vez leías la noticia, ya veías que no tenía nada que ver con el titular alarmista que teníamos al principio, ¿sabes? Entonces, toda esta gente que no se molesta en terminar de leerlo, es normal que escuche mialgia y fiebre y es que se le cae el mundo a los pies. Claro, Entonces yo claro. creo que también es un poquito de falta de información. Claro, y esto también tiene que ver con la desinformación, que es precisamente pues un tema parecido al que vamos a tratar. Y ahora, centrándonos más en esto, en la información ocultada por el gobierno, al principio de la pandemia te quería preguntar que, ¿qué opinas acerca de que el gobierno conociese el peligro del COVID
en febrero, enero, como has dicho antes, que había gente con síntomas, tal, pero no se le daba la importancia y el gobierno lo sabía y no se hiciera nada para prevenir esto. Yo creo que en ese momento el gobierno pecó un poco de confiado. Quizá pensaron que podrían pararlo a tiempo controlando los primeros focos para evitar el pánico colectivo, pero al final consiguieron todo lo contrario. Yo creo que se subestimó bastante la enfermedad. Veíamos a China con sus mascarillas y sus restricciones y era como que con nosotros no iba la cosa. Y no fue hasta que llegó a Italia que vimos que era una realidad a la que nos íbamos a tener que enfrentar. Claro, y es que esto no pasó solo al principio, sino actualmente también pasa que no nos informan bien y sobre todo desde el gobierno. ¿Por qué crees que esto? ¿Por qué motivo? Para mí el principal motivo ha sido que es una situación que se salió de control desde el primer momento. Es decir, se sabía que esta nueva enfermedad existía desde finales del año pasado. Sin embargo, no se dio mayor importancia hasta que fue demasiado tarde y acabó por descontrolarse. Por otro lado, creo que también tiene mucho que ver con, por así decirlo, pasarse la pelota de unos a otros. No saben muy bien cómo manejar la información porque es algo con lo que no estamos acostumbrados a lidiar y prefieren quitarse, por así decirlo, el marrón de encima. Claro, claro. ¿Y crees que el gobierno o los periodistas que trabajan directamente para el gobierno y para el Estado han estado ocultando información a sabiendas de que era importante o no creían que era importante o no le daban la suficiente importancia? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que esta es una de esas cosas que nunca te quieres terminar de creer. Es decir, si sabían cosas que son importantes y que pueden hacer que se conciencie más a la gente, que se pueda tratar de otra manera la situación, tomar otras medidas más oportunas, porque iban a ocultarlo, ¿no? Pero si como hemos hablado antes, resulta que sabían del peligro del virus desde febrero y no lo hemos sabido hasta hace relativamente poco, pues te hace como poco sospechar que sí, que se nos oculta información según les conviene. Claro, y ahora centrándonos en el tema de que básicamente nos está salvando o intenta salvarnos del COVID, de las mascarillas, a mediados de noviembre se anunció que el gobierno bajaría el IVA de las mascarillas, algo que podrían haber hecho hace tiempo, pues la Unión Europea había dado permiso. ¿Por qué crees que esto pasó? ¿Por qué crees que se retrasó tanto la bajada del IVA de las mascarillas? A ver, por desgracia y por mucho que nos pese, todo se mueve en base al dinero y esa puede ser una de las razones. Pero si te paras a pensarlo detenidamente, las mascarillas ahora mismo son un imprescindible en nuestra vida, o sea, las usamos para prácticamente todo, no puedes ir a ningún sitio sin ellas. Pero yo pienso, si al inicio de la pandemia nos dio por acumular papel higiénico como paranoicos, ¿qué nos iba a impedir hacer lo mismo con las mascarillas si nos bajan el precio? Si mantienes Claro. el precio, al fin y al cabo, pues parece que puedes controlar un poco más esa compra indiscriminada y evitar que la gente tenga despensas llenas de mascarillas. Y por otro lado, creo que también ha sido una forma de tener un pequeño stock por si volvíamos a la situación inicial y por si se requirieran en hospitales y centros de salud. Claro, y sabemos también, respecto a información ocultada por el gobierno, que el jueves, exactamente el 10 de diciembre, hace nada, venció el plazo de 10 días que Transparencia le dio al gobierno de España para hacer públicos los nombres del comité de expertos, este que tanto ha sonado por televisión y tal. ¿Qué opinas sobre el comité y la inexistente lista de nombres de las personas que lo forman? La verdad, que yo creo que no es algo que les interese. Exponer de manera pública quién formaba el comité de expertos es echar a esas personas a los leones. Lo que más le gusta a la gente es buscar culpables, incluso en situaciones en las que no se puede culpar a nadie. ¿Y quién mejor que un comité de expertos que no ha sabido manejar la situación para responsabilizar de todas las consecuencias de la pandemia? Ahora bien, tampoco me sorprendería que algún día
dijeran que ese comité de expertos tenía de expertos lo que yo de bailarina. Lo siento por la expresión, pero creo que es así. ¿Y por qué crees que, o sea, claro, supongo que por esto, pues crees que después de 9 meses, pues no se conoce esta lista, ¿no? Pues me remito a lo mismo, a lo que te acabo de decir, que yo creo que no les interesa y no están preparados para asumir lo que puede ocurrir si revelan esos nombres. Claro. Y también la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que publicar el nombre de los integrantes de este comité iba en contra de la ley de protección de datos. Y Sí. el ministro Salvador Illa lo ha firmado. Sabemos que esto no es así, o sea, estas afirmaciones son erróneas. ¿Por qué crees que argumentan un tema tan importante como este de forma errónea, siendo políticos profesionales que forman parte del gobierno de España? Nah. Pues yo creo que volvemos a lo mismo, no les interesa difundir esa información y el por qué no sé si lo sabremos algún día siquiera, pero hacer esas afirmaciones erróneas es una manera de pasarse los problemas unos a otros y evitar tener que dar una respuesta al fin y al cabo. Claro. Y bueno, ya para finalizar la entrevista, me gustaría conocer tu opinión como enfermera, pero también como persona joven. ¿Y qué crees que el gobierno ha hecho mal? ¿Qué explica que seamos uno de los países más afectados del mundo? Porque conocemos que somos uno de los países más afectados. Sí, eso es verdad. A ver, yo creo que una pandemia es lo último que nos podíamos esperar a principios de este año, ¿no? Es algo que nos ha pillado a todos por sorpresa y no era algo para lo que estuviéramos preparados. En este caso, no creo que se pueda echar la culpa al gobierno, porque sinceramente creo que no hubiese importado quién hubiese estado al mando, que la situación hubiese sido la misma o muy similar, ¿sabes? Sin embargo, algunas cosas yo creo que sí que podrían haber sido un poquito diferentes. Por ejemplo, el cierre de las fronteras internacionales, pues hubiese estado bien que se hubiesen cerrado antes. Y lo que realmente creo es que se ha hecho mal es permitir que cada comunidad en una situación tan grave, y no te estoy hablando del inicio de la pandemia cuando teníamos el estado de alarma, sino ahora mismo, que cada comunidad tome sus propias decisiones me parece bastante error. Cada uno decide cuándo cierra sus fronteras, cuál es el protocolo para hacer las PCRs, cuándo se hace el toque de queda y otras cuantas cosas. Pero vamos, yo creo que esto encierra un debate más allá que lleva muchos años en pie y que es sobre la descentralización de ciertos ámbitos como son la educación y la sanidad, que en mi opinión deberían ser iguales a nivel nacional, perdona. Y en Vale, pues cuanto sí, y en cuanto a lo que me has dicho de por qué creo que somos uno de los países más afectados, pues yo me inclino a pensar que es porque en España nuestra forma de ser es más sociable, somos más abiertos, nos gusta quedar con nuestros amigos, nuestros familiares para ir a tomarnos algo, no nos hace falta siquiera un motivo para ello y esto al final hace que la enfermedad se propague más fácilmente. vale, pues muchas gracias, María. Ha sido un placer entrevistarte y nos vemos muy pronto. Lo mismo digo, muchas gracias Marta. Gracias, hasta luego. Hasta luego.